Hola, buenas noches. Esta mañana estaba mirando en YouTube una serie de videos, buscando videos sobre el tema del dólar, y me encontré uno de Fidel Pintos. Televisión blanco y negro, para que ustedes tengan una idea. Bueno, ahí Fidel Pintos, que representaba al ciudadano común de la Argentina, hablaba del dólar, de a cuánto estaba el dólar, hablaba de Wall Street. Y yo pienso, hace casi 60, 70 años, o casi siempre, el dólar está en el centro del ring, de la política argentina, de la economía argentina y de la angustia de los argentinos. Uno tiene la sensación que permanentemente los argentinos estamos huyendo de nuestra propia moneda. Y de alguna manera es como un círculo, como un laberinto del cual no podemos salir. Por eso estaba recordando este video de Fidel Pinto, que yo les recomiendo que si lo encuentran en YouTube lo vean, porque realmente pinta de una manera casi descarnada, aunque con mucho humor, lo que nos viene sucediendo de hace mucho, pero mucho tiempo. Para hablar de estos temas y de la repercusión que está teniendo en las últimas horas las medidas de la CUNSA, yo les voy a presentar a un grupo realmente extraordinario de colegas que tenemos invitados hoy. Sergio Supo, secretario de redacción del Diario de la Nación. Sergio, gracias por estar aquí. Gracias. Silvia Fesquet, editora, jefa de redacción de Clarín. Daniel Estico, de Infobae, también a ustedes muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Clarita. Fernando Siveira, Página 12, Alejandro Berkovich, de BAE, y Rosario Agostini, que es una colega de Jujuy, Noticias Online, que tenés una cantidad de seguidores en Twitter impresionante, porque me ha llegado un montón, teniendo en cuenta que estabas hoy en el programa. Y te cuento, uno me hizo reír, que me dice: Rosario, dedicado a vos, hasta el Maipo no paramos. No sabía que esa era tu verdadera vocación. No, estoy un poquito lejos del Maipo, pero... Bueno, decía así. Buenas noches a todos. Buenas. Sergio, a pocas horas de las medidas anunciadas por la CUNCE, ¿qué es lo que podemos estar viendo y decir hasta el momento? Digo Bueno, hasta el momento porque viste lo que son los días. Sí. Cada día... Me parece que es uno una está historia obligado nueva. a saber que esto es día por día, que la realidad va cambiando en forma vertiginosa, viene cambiando radicalmente desde la votación del 11 de agosto. El miércoles pasado, parece que hicieron mucho tiempo atrás, hubo un paquete de medidas. El viernes hubo una enorme incertidumbre económica, financiera, de la que todos tenemos registro. El fin de semana se definieron estas medidas y hoy hubo un primer ensayo general de cómo funcionan, sabiendo incluso que, sin embargo, que hoy no hubo mercados en Estados Unidos, de manera que hay que esperar un día más, martes, mañana, para saber cómo arrancan efectivamente las medidas tomadas por el gobierno. La idea de que esto es día por día, minuto por minuto, me parece que nos vuelve a perseguir una vez más en la Argentina. Vos hablabas de Fidel Pinto. Sí. Creo que está lleno de ejemplos del pasado, de situaciones más o menos parecidas, de la que tenemos un desdichado entrenamiento los que tenemos algunos años. Alejandro, tu primera visión de lo que estamos viviendo. Buenas noches, Clara, y muchas gracias. Yo creo, por el contrario, que es pura mala praxis por parte del gobierno, que no es asimilable a crisis anteriores, que es completamente autoinfligido este daño, que las medidas de la semana pasada estuvieron tan mal implementadas que llevaron al pánico del jueves y el viernes, y que el daño que se les hizo a los cuotapartistas, que por ahí hay miles mirándonos, personas que todavía tienen o sus ahorros congelados en un banco, o que esta semana no van a cobrar porque ¿Vos la decís que empresa... estas medidas del domingo son consecuencia de la mala praxis de la semana pasada? Son en realidad consecuencia de un cúmulo de malas praxis que vienen de mucho antes, de estos 4 años. Este control de cambio se incuba
en la salida del control de cambios anterior. Fue tan caótico el desmantelamiento de todos los controles que hubo durante estos 4 años y tan estéril además haber descontrolado las finanzas del país, levantando controles que existen en Colombia, en Chile, controles como por ejemplo al ingreso y salida de capitales golondrina que son aceptados por el propio Fondo Monetario. Estuvo tan mal hecho eso, con la expectativa de que ese ingreso de capitales financieros le iba a beneficiar al país. Bueno, lo que hizo fue mantener el dólar barato por un tiempo hasta que explotó, que todo eso se incubó y llevó a la situación que iba a estallar de todas maneras. Si no era la PASO lo que iba a catalizar la crisis financiera, era un evento de acá hasta el 10 de diciembre de otro tipo, como podía ser una encuesta, como podía ser un mal gesto del Fondo Monetario, una señal de los mercados, un tuit de Trump, cualquier cosa. Estábamos tan frágiles por el desmantelamiento de todos los controles que los países levantan para proteger a sus países, que bueno, esto iba a ocurrir de una manera u otra. Y quiero ser muy específico en algo. Este gobierno fue tan irresponsable en endeudar al país como lo hizo, de una manera tan vertiginosa, que terminó convirtiéndose en el primer gobierno, mirá qué récord curioso, que defoltea su propia deuda. Macri defolteó la deuda de corto plazo que emitió bajo su propia gestión. Esto es lo que hoy derrama penuria sobre el que, por ejemplo, no cobra esta semana. Hay 10 provincias que tenían su plata atrapada o en LECAPS, o este problema se ve en todo el país. Hay empleados te podría decir los nombres de las provincias, no quiero tampoco llevar zozobra, pero hay empleados de 10 provincias que esta semana van a tener problemas de reprogramación del cobro de sus sueldos por haber estado atrapado el dinero de las provincias en Fondo Común de Inversión o en LECAPS, LELINC, LESER, LETES, que son las que defoltearon la semana pasada. Daniel. No, lamentablemente estoy totalmente en desacuerdo con la visión de Alejandro. Creo que las medidas estas son producto de una economía que está frágil, que venía frágil, pero que claramente venía frágil porque, como vos bien decías, no fue casualidad que te acordaras de Fidel Pinto. Hace 70 años, hace 80 años que esta economía está frágil, que los argentinos no tenemos paciencia. Yo te digo, tengo 41 años como economista, tengo más de 30 como periodista y jamás me atrevería a hablar de mala praxis, no me atrevo a decir... No tengo capacidad para juzgar a un gobierno porque hay que estar en los pantalones de un funcionario, pero claramente los argentinos somos impacientes. Cuando hay que hacer las cosas como hay que hacer, yo siempre recuerdo, vos para ser alguien tenés que pasar por 7 años de escuela primaria y preescolar, los 5 del secundario, si vas a hacer un oficio tenés que tener un superior de especialización, si vas a ser profesional otros 5 años más y te vas armando. A la economía le falta eso, no nos queremos armar. Entonces cuando empezás a decir, se me acabaron las reservas, se me acabaron las joyas de la abuela, ya nadie me presta, ya nadie me cree porque siempre nunca trabajé, nunca fui sólido. Cuando te vas a trabajar te decís, tengo que empezar de abajo, de los cimientos. Y cuando los cimientos empiezan a emerger, che, querés invitar a los amigos a cenar a tu casa, pero decís, pero acá, si no tenemos la ventana, no tenemos el techo, no tenemos la mesa puesta como para invitarlos. Entonces, a la Argentina la encontró muy frágil y lamentablemente tuvimos una elección que un candidato que lamentablemente, yo digo, yo si hubiera sido Alberto Fernández, que le ganó al primero, o al oficialismo por 17 puntos, habría dicho, bueno, el gobierno se agotó, gracias por votarme, yo voy a trabajar para subsanar lo que el gobierno hizo mal. Vamos a hablar sobre pero habló de default, sobre habló de control del tipo de cambio, si es bueno, si está bien que sea 60 o no, y eso desestabilizó a los mercados. Fernando. Sí, bueno, después hablamos de Alberto Fernández, ¿no? Sí, Pero, sí, bueno, está en la la agenda. situación en general, para mí me parece que hay un pecado original del gobierno, que fue esta creencia de que, bueno, le pagaba los fondos buitres y liberaba totalmente la entrada y salida de capitales y subía él, Macri, un hombre que venía de las empresas, y llegaba una lluvia de dólares, ¿no? Dijo, el dólar no va a ser ningún problema, nos van a sobrar los dólares, eso era la creencia de Macri. Bueno, los dólares nunca llegaron, lo único que vinieron fueron fondos especulativos, inversiones genuinas no hubo, eso después al primer cimbronazo lo obligó a ir al Fondo Monetario Internacional, bueno, lo obligó, él optó por ir al Fondo Monetario Internacional y fue una crisis tras otra que llegamos a este desastre de esta semana, ¿no? Para mí, coincido, es una crisis autoinfligida totalmente por esa creencia, cierta ingenuidad acerca de que él asumía
que Se cumplía subestimó. con Sí. esa creencia de que le pagaba los fondos buitres y liberaba totalmente el mercado, como le exigían esos fondos, y que iban a llover dólares. Bueno, no llovieron y acá terminamos, ¿no? Silvia, tu visión del momento, que también es un momento político, ¿no? Porque está muy entre... Todo lo que estamos analizando es en el marco nada más y nada menos que de una elección presidencial. Sí, es un momento altísimamente complejo. Y yo quiero hacer una acotación respecto a esto que vos decías de los argentinos, el dólar y la moneda. Sí. Me explicaba hoy me contaba un funcionario de un banco muy importante, que el viernes, cuando la gente fue como masivamente a retirar depósitos y a comprar con los pesos que sacaban dólares, en un momento dado se acababan los dólares, pedían euros. Y después ya pedían pesos chilenos. O sea, era cualquier moneda antes que dejar los ahorros en pesos argentinos. Y Es esto la también huida- habla es la bastante huida de de nuestra nosotros, propia ¿no? moneda, O sea, como es un decíamos. problema, como digo, bastante complejo. Creo que si nos remontamos un poquito hacia atrás de donde está el origen de estas, seguramente hubo medidas que estuvieron mal tomadas. Creo que hubo un error inicial, que fue el de no haber planteado claramente cuál era la situación con que se encontraba el gobierno al asumir. Creo que lo hizo en ese sentido mucho mejor María Eugenia Vidal, que dijo: la provincia está quebrada, la provincia está en rojo. Acá se optó, no sé, con el duranbarbismo por no dar malas noticias. Creo que esto fue un problema, porque me parece que era como la bala de plata, ¿no? Era el momento de decir: señores, estamos en esta situación, lo que viene va a ser muy difícil, pero bueno, tenemos un camino. Decirlo 3 años después claramente no tiene el mismo efecto. Se minimizaron problemas graves como el de la inflación, por ejemplo, diciendo que, bueno, que era un problema en que en 2 meses se arreglaba. Digo, se trabajó mal sobre las expectativas de la gente. Entonces, vos podés 3 años después decir: bueno, lo que pasa es que nosotros acá, porque los 3 años ya tenés que haberte hecho cargo de la herencia. Y creo que además de la situación y de las medidas económicas puntualmente, hubo un problema de irresponsabilidad de la clase política, de uno y otro lado, ¿no? Creo que hay esto de echar nafta al fuego, me parece que es una práctica a la que estamos muy acostumbrados lamentablemente los argentinos, pensando que eso ayuda a llevar agua para el molino de nosotros, y en el medio no se piensa, digamos, en la gente, que es el concepto que se menea, pero que en realidad a veces parecería ser el que menos interesa, ¿no? Rosario, vos nos decías antes de empezar el programa que en Jujuy esta obsesión por el dólar no se observa como en Mira, la Buenos única Aires. corrida que nosotros conocemos es cuando el Estado provincial paga los sueldos. Nosotros tenemos más de 80.000 empleados públicos, es una suma muy importante, heredada por el gobierno de Morales, de 30 años de gobierno peronista. Y la única corrida que conocemos es al cajero, porque nosotros tenemos tan pocos cajeros que no hay plata. Entonces tenés que recorrer la ciudad buscando un cajero que tenga Es decir, plata. no piensan en dólares en Jujuy. No, en Jujuy nadie. Vos decís, mira, quiero. Yo les contaba hace rato, nosotros, yo tengo loteo, vendo lotes, ¿sí? Lotes que son tierra. Yo no pongo el precio en dólares. Y nadie me pregunta cuántos dólares. O sea, es en peso, digamos. Yo no. No sé, vendés una casa, comprás una propiedad, no es en dólares. No existe esto del dólar. Nosotros los escuchamos a ustedes. Entonces estamos con la calculadora, ¿cuánto dice que sale? Y estamos Porque así. se va actualizando entonces el precio mes a mes. Viste, una cosa, sí, pero no es que del viernes al lunes cambió el precio del lote que yo vendía, ¿entendés? No es así. Digo, ustedes viven y esto, digamos, entiendo, porque es una ciudad enorme, con todo lo que eso significa, pero viven un ritmo de ansiedad absoluta que en el interior del país no somos así, no vivimos así, no tenemos esos apuros y esas necesidades. Yo cuando me vengo acá tengo que avisarles con una semana de anticipación a algunos amigos para poder tomar un café. Digo, entonces, claro, para nosotros es distinta la vida. Che, nos juntamos a comer un asado el día miércoles a las 8 de la noche, dale, llego a las 9, listo. Digo, y eso en relación a la manera en que ustedes viven, nosotros vivimos de una manera diferente, y reitero, la única corrida que tenemos es saber si quedó plata en el cajero automático del único banco además que tenemos, porque es el banco de, bueno... Sí. ¿Sabes que no siempre fue así? Yo casualmente escribí con Ale Rebocio, un colega que ha venido acá varias veces, un libro sobre el dólar, sobre esa pasión argentina. Llegó a su segunda edición, fue muy vendido. ¿Sabes cuándo fue que se publicó el primer aviso en el Gran Buenos Aires de una propiedad en dólares? En el año 75. No fue siempre así.
fue cuando destruyeron deliberadamente nuestra moneda. La moneda. Bueno, A partir de está bien. allí, a partir Ahora- del 75, sobre todo con la desregulación cambiaria, la tablita de Martínez de Oz. Ahora imagínate, ustedes hablan todo el 75 fue el tiempo... Rodrigazo. Claro, Claro, después de eso, ustedes vino, hablan todo el después de eso tiempo vino en la ley de dólares. entidades financieras del 77 y eso consolidó. En el 75 era un caso excepcional. Fue una inmobiliaria de la zona norte de Olivos, de la inmobiliaria Bécar Varela, que publicó un chalet de lujo en dólares. 2 años después, con la desregulación Yo voy a de contar Martínez una de Oz, historia. eran todos en dólares. Conozco una persona que vendió una casa acá en Buenos Aires en dólares, o sea, la vendió en Buenos Aires, se fue a vivir a Jujuy. Y cuando llegó allá dijimos, pero cambia esa plata, digamos, ¿qué haces con eso? Pero no porque haya un desdén al dólar, sino porque no tenemos esa Es una realidad que excluye el dólar, ¿no? Claro, Claro, pero, pero también, también, he a ver, vivido en Córdoba, también en Salta, en Tucumán. La gente no vive en ese Claro, contenido. pero ahí la ¿no? propiedad es Pero también hay que Eso recordar es que diferente. la cosa empieza bastante más atrás. La suerte del control de cambios y entonces uno empieza a conocer esa dualidad peso-dólar. Empieza en los años 30, 35, 40 con la guerra, con la gran Claro. guerra, que restringe el mundo, cambia la percepción del mundo, el movimiento de las operaciones de comercio exterior. En la Argentina se crea un instituto que justamente administraba el IAPI, el comercio exterior, y el Estado se hacía cargo de decir, vos podés exportar ahora, tenés que importar mañana. Es decir, la regulación de cambios empezó en esos años. Entonces, Pero el patrón monetario no. El patrón hecho- monetario no, el fue en los patrón- 70 bueno, con la dictadura militar. Ahí se destruyó nuestra moneda definitivamente, igual que nuestro aparato productivo. Argentina Perdón, tiene- pero no reescribamos la tiene historia, alta Daniel. infla- tiene Yo también alta soy inflación. economista. Argentina tiene sí, alta tiene alta inflación hace mucho tiempo, pero la Claro. inflación puede tener distintos motivos. Sí. La destrucción de nuestra moneda la hizo la dictadura militar, genocida, que además, entre otras cosas, destruyó nuestro sistema productivo y la confianza en la Pero la moneda. destrucción de la moneda también no es por inflación. Sí, por supuesto. ¿Y no Hay habíamos inflación llegado desde a antes. inflación desde ahí? Claro, pero lo que empezó a ocurrir ahí es que se suplantó la confianza en la moneda, que ya estaba erosionada, por la confianza en la moneda extranjera. Esa moneda extranjera que rige nuestros Y destinos. claro, porque tenés pero que tener algún resguardo. alguna reserva No, de bueno, vos valor. decías que La en Jujuy moneda no. tiene que cumplir 3 funciones. A ver, te vuelvo a Unidad decir, de cuenta, que claro. vos fijes los precios en pesos, como ocurre en Jujuy. Claro. Tiene que ser una reserva de valor. La Argentina no es reserva de valor porque justamente viene un gobierno, te la confisca, otro te dice, depositaste dólares, te voy a dar pesos. Es decir, hemos engañado a la gente permanentemente. Los defaults... Pero eso no también- es, pero eso pero no es también- culpa, la- pero perdón, eso no es perdón. culpa Macri, Daniel. Pero Eso también no es hay- culpa Macri. pero no, también claro hay que una nos estamos cuestión- hablando de bueno, 70 perdón. años. No, por eso me parecía que lo diluías en 70 años de responsabilidad. No, porque Vos, no se diluye, no vos se comentabas que el problema empezó en los 70. Yo digo que el problema de la Argentina viene con los controles de cambio, en el cual esa pasión argentina por Entiendo. querer... Una Yo digo cosa que no, es yo digo que no. regular para que vos justamente decís nadie que no. se Claro, burle. mi libro dice que no, porque Nadie se nosotros, aprovecha. nosotros comprobamos que el patrón monetario y la existencia de una moneda como unidad de cuenta, a partir de la cual se registran ciertos bienes, todo consumo que trascienda el periodo corriente, se hace en dólares. Se Ahora- compra un barco en dólares, un avión en dólares, el que compra un avión privado, un inmueble, un campo en dólares. El Alejandro, abuelito a Madre ver. te ahorraba en dólares. Claro, por Claro. supuesto. Porque tenía el sentido común de que era la forma de preservar lo que Claro, lo porque poco que se te va tenía. No solo el depreciando abuelito Barrete, todo todos los lo que es en argentinos. pesos. Digo, para Es lo que restablecer quiso desmantelar, el para, Estado hasta sí, para el- nombrar a Cristina. Es que la moneda de que- resguardo. No, si querés nombramos a quien quieras, es no, lo no, mismo. no, La gente esto en la Argentina ahorra en trasciende a- dólares por Es que el algún dólar se ha motivo. convertido en No lo que es te tan- permite no es tan tonta la resguardar el Argentina. valor, el valor Tiene de una- tu patrimonio. Claro, digamos. exacto. Bajo Así Cristina, que- bajo Macri y antes Desde bajo los siempre, militares. desde hace La- 40 años. Sí, Desde el tenemos más o menos 77. uso de Yo soy razón, periodista, ¿no? por lo menos. También. La cuestión es que esta crisis que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con lo que se vivía hace 2 años. Entonces, ¿por qué No. ocurrió? Ocurrió por una serie de decisiones desacertadas que tienen que ver con la desregulación de la Si cuenta tenés capital. 3 ministros de Economía en 3 años. Pero ¿Es de un todas problema maneras, o no? a mí lo que me llama la atención es que Macri recibe una economía con un cepo Mm. y se despide con un semicepo. Con otra Ese serie. es el Tenía fracaso como que entregar las banderas, ¿no? del sistema político. Bueno, de hecho también ellos y lo dijeron, la económico de cosa lo Argentina. dijo y lo dijo, digamos, hoy el ministro Sica. Ahora, igualmente me parece que, de nuevo, hay realidades diferentes en un país tan distinto, tan distinto. Ujú. Mi abuelo italiano
en los 60 decía, no, pues no existía esto de comprar dólares, pero había que comprar tierra o habría que comprar un departamento, que era la forma de que no se te desvalorizaba el dinero a partir, Claro, pero digamos, eso era de los una 30 visión que de- viene la inflación. De los ¿no? inmigrantes que... Claro. Claro. Entonces, Pero en algún perdón, lado Clara, te pero perdón, resguardabas Clara, los No, pero por ahí ahorros. ser un poco más lógico. La cuestión Claro. loca es que en, Es que- en un país donde tenés un exacto. piso como moneda nacional, pienses Ahora- y vivas en Ahora dólares. de nuevo, estas medidas que se tomaron, que creo yo tienen más que ver con cierto terrorismo lingüístico que ha llevado adelante un sector de la sociedad que ha logrado un resultado electoral, y el domingo a la noche, a las 12 de la noche, cuando habla Alberto Fernández, dice, no vamos a pagar los intereses a los bancos. Obviamente el lunes ibas a tener un resultado Por eso de digo, eso. creo que hay Domingo, gran 11 a las 12 gran de la noche irresponsabilidad de la clase Claro, política. claro, perdón, el fracaso- gran, Era obvio gran que- irresponsabilidad en una sociedad que tiene una memoria Absolutamente. histórica tremenda. Yo me pregunto- Absolutamente, yo me pregunto por sobre- supuesto. Tenés que conocer en A qué, ver, qué sociedad Rosario. querés gobernar. No, Rosario, ya a ver, un sabemos, segundo. esto no es Noruega, Alejandro, digamos. No hablas Clara. gratuitamente. A ver, no hablamos Alejandro, de que sean sí. Nada de gratuitos. ¿me gratuito. permiten? Sí, Tenemos perdón, que hacer perdón, una Fer. pausa Sí. y seguimos en el próximo bloque. Dale.